buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana partieron dos distinguidas personalidades del arte y de la comunicación en la República Dominicana. Murió Cheo Zorrilla, que es uno de los compositores más exitosos del país, eh, y también entonces se produjo el fallecimiento de Socorro Castellano, que es una de las damas pionera en la realización de programas en la televisión nacional. Buenas tardes a la orden, fue uno de sus programas, después tuvo muchos años en la televisión, también tenía otras producciones, estuvo como agregada cultural en la Embajada Dominicana en Cuba, y fue una persona realmente muy querida, al igual que Cheo Zorrilla, que a propósito de Cheo Zorrilla, nosotros pues queremos un poco eh, conocer cuál fue la trayectoria o poder explicar cuál fue la trayectoria de Cheo Zorrilla, y desde luego que para eso apelamos a alguien más especializado en esa temática que quien en estos momentos les dirige la palabra. Vamos nosotros a conocer un poco de Cheo Zorrilla a través de uno de los más prestigiosos cronistas de arte de la República Dominicana, don José Cáceres. Adelante. Cheo Zorrilla desarrolló pues una labor muy diversa, hay que decir, por el hecho de que no solo se limitó a ser compositor, yo digo que uno de los más completos, por el hecho de que a temprana edad, a los 13 años, ya estudiaba música en su natal Tamayo, y entonces pues realice esos estudios que son importantes en la carrera de cualquier artista, estudiar música, porque eso le permitió ser un verdadero compositor. Hay gente que escribe canciones y dicen de ellos que son compositores, no lo son, sino letristas. Cheo, con la capacidad también del aprendizaje que hizo de música, pues sí ciertamente se puede llamar compositor, porque el compositor es el que trabaja la música de cualquier canción. Y esto pues, esas dos vertientes confluían en Cheo Zorrilla, la de ser letrista y a la vez pues escribía música. Fue director inclusive de la orquesta que acompañaba en el programa Sabro Show de Reintel, que acompañaba a los artistas. El director fue pues Cheo Zorrilla, que dicho sea de paso también en su amplitud, en su trayectoria amplia, hizo estudios eh, internacionales, hay que decir, de una formación también que le permitió trabajar en cargos diplomáticos en algunas oportunidades. Y esto pues yo pienso que también le da esa dimensión de ser uno de los artistas más completos de República Dominicana, con una profunda vocación religiosa, porque era católico. Y eso le permitió pues hacer canciones donde exaltaba la espiritualidad, como es el caso de Apocalipsis. Se puede decir también el Cirineo, otro de sus grandes éxitos, que fue precisamente su canción favorita, el Cirineo, que se convirtió pues en los años 80 en uno de los grandes éxitos de este destacado cantautor, compositor y gran ser humano.
Ciertamente Cheo Zorrilla fue el compositor de los festivales por la diversidad de eventos donde estuvo participando y alcanzando pues primeros lugares. En el año 1977, cuando escribió para Fernando Casado Al nacer cada enero, que fue precisamente ganadora del segundo lugar del Festival OTI. Luego, en el 1977, escribe para Tati Salas, Olvidar, que fue un tema que también ganó un segundo lugar en el Festival OTI. En el 81 también, Cheo Zorrilla escribió El Sembrador, con el que ganó el primer lugar en el Festival de Amucaba, el Festival de la Canción que organizaba Amucaba. Entonces, debemos considerar de Cheo Zorrilla, que fue el que más éxito tuvo en festivales, criollos y extranjeros, internacionales, por la diversidad de premios que alcanzó. De igual manera, hay que decir que fue un exitoso compositor de canciones para artistas internacionales. Si tomamos en cuenta a Dani Rivera, que le grabó Apocalipsis, y también hizo la grabación Dani Rivera y convirtió en éxito el tema Los hombres también lloran, perdón, Los hombres de rabia lloran. Vemos también cómo Basilio y Chucho Avellanet convirtieron en éxito el tema Se me secó la piel, una composición también exitosa de Cheo Zorrilla. Un amante así con la Sofi, otra de los grandes éxitos en pasta, en grabación, que popularizó la Sofi. Y así como ellos también, Lalo Rodríguez, Pero llegaste tú, que fue también un éxito en salsa, composición de Cheo Zorrilla, al igual que producciones que le hizo Viquiana, que hizo Joseito Mateo, Nelson Muñoz, de igual manera Raúl Grisanti. O sea que tenemos a Cheo Zorrilla con una presencia notable en el ámbito internacional y también local. Sin duda alguna, esas composiciones con carácter religioso, porque era católico, él tenía pues en primer lugar el Cirineo, Eres mi Cirineo, como su canción favorita, y yo pienso que fue también un trabajo muy motivacional, hay que decir. Yo trabajé con Cheo Zorrilla en el programa Enhorabuena con Jackie, donde él era copresentador, yo también lo era y coproductor del programa, y de verdad que hay que resaltar de él ese carácter de humildad, de sencillez, en que todo momento se manejó, porque pienso yo que fue uno de los artistas más puros en su exposición pública, por su carácter, por su manera de ser, por su don de gente. Para ti, amado Jesús. He caído 1000 veces y siempre me ofreces tu mano. Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero que eres tú mi cirineo cuando tengo que cargar alguna cruz. He faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas, ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el redil. Y me mata un desconsuelo cuando pienso que te pierdo, mas tus brazos se abren siempre para mí. Tú eres mi cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo.
enséñame el camino para llegar a ti. Tú eres mi cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en luz. Bueno, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve con los 10 temas más importantes de esta semana. Bueno, señores, otra gran tragedia, la que se presentó esta semana en la India, donde un Boeing 747, poco después de su despegue en el perímetro del aeropuerto de Ahmedabad, pues se precipitó con 240 personas, apenas un sobreviviente, pero la cantidad de muertos y heridos que pudo haber provocado al estrellarse contra unos edificios residenciales, aún no sabemos cuál ha sido esa cantidad. Vamos, señores, a presentar de inmediato, además de esta tragedia, cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El reportaje publicado por Vatican News, órgano informativo oficial de la Santa Sede, ha provocado debates en la opinión pública. El artículo titulado Haití y República Dominicana, dos infiernos para un mismo pueblo, describe situaciones extremas que presuntamente enfrentan migrantes haitianos en territorio dominicano, incluyendo denuncias de torturas, abandono y entierros en caminos rurales. Las afirmaciones, sustentadas en testimonios de activistas y sin un acompañamiento de pruebas documentales verificables, han sido calificadas como ofensivas y desproporcionadas por diversos sectores políticos y sociales del país. Uno de los primeros en reaccionar fue el dirigente político Vinicio Castillo Semán, quien calificó el reportaje como una injuria internacional contra el pueblo dominicano. A través de su cuenta en X, Castillo exigió a los representantes de la Iglesia Católica en el país que aclaren o desmientan lo publicado por el medio Vaticano. De igual forma, en un contexto marcado por la creciente tensión en la frontera entre República Dominicana y Haití, el Instituto Duartiano ha respondido con contundencia a un artículo publicado por Vatican News. Según el presidente de la institución, Wilson Gómez, el reportaje es parte de una campaña internacional para desacreditar a República Dominicana, país que históricamente ha sido uno de los principales aliados de Haití en momentos críticos. Asimismo, varios periódicos de circulación nacional han reaccionado a través de sus editoriales y sección de opinión al reportaje realizado por el medio oficial de la Santa Sede, en que denuncia una casa al haitiano impulsada por un movimiento ultranacionalista y respaldada por medidas oficiales. Según Vatican News, la policía ha llegado a realizar detenciones dentro de los propios centros de salud, sin excepción para mujeres embarazadas o en situación de urgencia. Además, se han impuesto sanciones penales contra ciudadanos dominicanos que ayuden a personas migrantes en situación irregular. Los testimonios recogidos por Vatican News denuncian que los migrantes detenidos son trasladados en camiones abarrotados hacia centros de detención que no reúnen condiciones mínimas, que allí permanecen sin acceso a agua ni alimentos y en muchos casos son víctimas de torturas y abusos antes de su deportación. El incendio de gran proporción que consumió el pasado domingo por la tarde una nave de todo tipo de productos en el Merca Santo Domingo ha dejado pérdidas estimadas entre 700 y 800 millones de pesos, según informó el director del establecimiento, Sócrates Díaz. El siniestro se produjo en un gran almacén dividido por bloques que contenía arroz, habichuelas, ajo, cebolla, papa, aceite, detergentes, papel, whisky, ron, cerveza, refrescos y agua. El incendio ya fue controlado y no se reportaron heridos
heridos. Díaz explicó que el primer aviso del siniestro se recibió a las 5:15 de la tarde del pasado domingo. La intervención de los bomberos se vio inicialmente limitada debido a que los locales afectados pertenecen a negocios privados y sus propietarios son quienes tienen las llaves de acceso. Pese a los esfuerzos, el fuego se propagó rápidamente debido a la naturaleza altamente inflamable de los productos almacenados. El incendio se salió de control y en ese momento la prioridad fue proteger la vida humana y acordonar el área para evitar el ingreso de propietarios o transeúntes, añadió Díaz. Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Equipos de la Policía Científica y de los cuerpos de bomberos de distintas localidades realizan los levantamientos para esclarecer el origen del siniestro. El Comité Administrativo del Fideicomiso Pro Pedernales aprobó la selección del consorcio Cabo Rojo encabezado por el Grupo Punta Cana como socio minoritario y estratégico del Estado Dominicano para el desarrollo, operación y mantenimiento del nuevo destino turístico Cabo Rojo en Pedernales. El consorcio Cabo Rojo fue escogido luego de un riguroso proceso de licitación nacional e internacional en el que presentaron propuestas 3 consorcios o sociedades de inversión. El director ejecutivo del Fideicomiso Pro Pedernales, Sigmund Front, expuso que la decisión se tomó tras una exhaustiva evaluación técnica y financiera llevada a cabo por el Comité de Selección de Socio Estratégico del Fideicomiso, el cual recomendó la adjudicación al consorcio por presentar la mejor propuesta y cumplir con todos los requisitos establecidos en el proceso competitivo de referencia. Front indicó que la propuesta del Grupo Punta Cana, líder del consorcio adjudicado, fue valorada por su amplia trayectoria en el desarrollo de destinos turísticos de clase mundial y su solvencia técnica, lo que permitirá ampliar la oferta turística del país y proyectar a la región sur como un destino de calidad e internacional. Front también resaltó el impacto positivo en toda la región sur a través de la mejora de la calidad de vida de la población, la creación de nuevos emprendimientos y empleos directos e indirectos, con el desarrollo del comercio y obras que serán de gran beneficio para las comunidades cercanas al proyecto. El presidente Luis Abinader salió a Niza, Francia, para participar en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano, para continuar en Ginebra, Suiza, y luego a Brasil, en un periplo que lo ausentó del país por unos 8 días. Abinader se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien expresó el interés del gobierno francés en financiar hasta el 85% del tren metropolitano de Santo Domingo, así como del Plan Integral de Transporte del Gran Santo Domingo, 2 iniciativas estratégicas para el desarrollo de República Dominicana. El anuncio se produjo durante un encuentro sostenido entre los mandatarios en la ciudad de Niza, en el marco de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano. Asimismo, el presidente Abinader acudió a la sede de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, siendo el primer mandatario dominicano en ser invitado por la entidad a participar de su evento. Durante esta actividad celebrada en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, en el marco de la reunión de alto nivel de la Coalición Mundial para la Justicia Social, Abinader fue el orador invitado en reconocimiento a su destacado apoyo al fortalecimiento del tripartismo, los trabajadores y la justicia social. Posteriormente, Abinader viajó a Brasilia para participar, por invitación del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en la cumbre Brasil-Caribe los días 13 y 14. En esta cumbre se analizó la actual situación en Haití, especialmente la violencia generada por bandas armadas, bajo el lema Aproximar para unir, y que reunió al jefe de Estado de Brasil con el de Cuba, de los 10 miembros de la CARICOM. También se trató la seguridad alimentaria y el cambio climático. Cheo Zorrilla, uno de los compositores románticos dominicanos más grabados por cantantes extranjeros durante las últimas décadas, falleció a causa de un accidente cerebrovascular a los 75 años de edad. Cheo nació en Tamayo, provincia Bauruco. Estudió música en la Academia Musical de ese municipio. A la edad de 13 años fue nombrado trompetista de la banda de música. Ya viviendo en Santo Domingo, Dani Rivera le graba su primera canción, Apocalipsis, en 1976 y participa en el festival OTI 77 en Madrid, donde obtiene el segundo lugar con la canción Al nacer cada enero en voz de Fernando Casado. En 1981, Cheo ganó el primer lugar del Festival Nacional de la Canción, organizado por la Asociación de Músicos Amucaba, con la canción Sembrador. Asimismo, en 1983, obtuvo el segundo lugar en OTI 83 en Washington con la canción Olvidar, Olvidar en voz de Tati Salas. Sus canciones más conocidas son Apocalipsis, Al nacer
nacer cada enero, con las alas rotas, los hombres de rabia lloran en voz de Dani Rivera, Se me secó la piel, quien interpretó Chucho Avellaret y Basilio, Un amante así, Sophie y Vikiana, Pero llegaste tú de Lalo Rodríguez, En mí más amor no cabe y Mi amado Cirineo en su propia voz. Cheo también fue grabado por Omaira, Mauro, Joseito Mateo, Raúl Grisanti, Nelson Muñoz, David Pavón, Los Tiranos del Norte, Enoch y otros. La renombrada comunicadora y locutora dominicana Socorro Castellanos falleció la noche del pasado miércoles. A finales de los años 60, Socorro Castellanos fue pionera de los programas dirigidos a la mujer como productora y conductora de Buenas tardes a la orden. Su trayectoria, marcada por la elegancia, el profesionalismo y una inconfundible voz, la convirtió en referente de varias generaciones en los medios de comunicación del país. Aparte de su legendario programa Buenas tardes a la orden, también nos dio todo su talento en Punto Final junto a Freddy Verascoico y otras grandes figuras de la televisión. Además, tuvo una etapa brillante en el show del mediodía, tanto como productora como conductora, y en todas sus incursiones en la pantalla chica trascendió con resonante éxito. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos informó que más de 100 presuntos integrantes de las bandas criminales Grand Ravine y Village de Dieu fueron abatidos en las últimas 48 horas mediante ataques con drones. Según el organismo, estos operativos aéreos fueron ejecutados por un grupo especial constituido por el primer ministro haitiano Alex Didier Fils-Ain en marzo pasado como respuesta al alarmante aumento de la violencia en Puerto Príncipe, ciudad que actualmente se encuentra bajo el control de grupos armados en al menos un 85%. En un comunicado, el director general, Pierre Esperance, explicó que el alto número de víctimas se debe en parte a que los ataques se dirigieron contra una escuela abandonada llamada Maranata. Los drones explosivos son las nuevas técnicas utilizadas por las autoridades haitianas para alcanzar las bandas armadas en su feudo, que suelen encontrarse en espacios de difícil acceso a los que los miembros de la Policía Nacional no pueden acceder. Un total de 265 cuerpos han sido trasladados al Hospital Civil de la ciudad india de Ahmedabad tras el accidente del vuelo de Air India con destino a Londres, según informó la policía local, una cifra que incluye víctimas tanto del avión como de tierra. El vuelo AI-171 de Air India con destino al aeropuerto de Londres Gatwick transportaba 169 pasajeros indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. La Autoridad de Aviación Civil de India dijo que la nave viajaba con 2 pilotos y 10 tripulantes. Se confirmó el hallazgo de una persona con vida localizada en el asiento 11A del Boeing 787 que aseguró estaba siendo tratada en un hospital sin precisar su estado de salud. El accidente se convirtió en una catástrofe mayor al impactar la aeronave contra una residencia de estudiantes del Vijay Medical College, en la que murieron al menos 5 personas y decenas resultaron heridas. Miles de dominicanos en Puerto Rico viven sumergidos en la incertidumbre luego de que salió a la luz pública que el Departamento de Transportación y Obras Públicas lleva meses compartiéndole al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE datos sobre conductores con estatus migratorio no definido. La agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de la Seguridad Nacional en la isla, Rebeca González Ramos, confirmó a medios locales que la solicitud del listado de conductores inmigrantes se hizo a finales de enero de 2025. Esto incluye datos como nombres, fechas de nacimiento y posiblemente las direcciones de más de 5,000 extranjeros aproximadamente, incluyendo a la comunidad dominicana, un pilar importante en la economía de Puerto Rico. Según la directora de Homeland Security, Rebeca González, con esto buscan identificar a inmigrantes con orden de deportación con récord criminal que amerite su expulsión del país. Cabe destacar que desde la aprobación de la Ley 97 en 2013, bajo la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla, más de 5,000 inmigrantes han podido obtener su licencia de conducir, aún sin contar con un estatus migratorio regular. La norma se creó con el objetivo de garantizar seguridad vial, no como una herramienta para rastrear ni deportar. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles para controlar las protestas por las redes migratorias supone una orden inédita en el país en 33 años. A eso se suma que el neoyorquino la adoptara sin aprobación del gobernador local, algo no visto desde 1965. El despliegue de cientos de militares en Los Ángeles para sofocar las protestas migratorias antigubernamentales tendrá un costo de $134 millones que cubrirán
incluyen transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos, hasta un máximo de 60 días, según informó el Pentágono. El gobierno de Trump ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y de 700 del Cuerpo de Marines. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el despliegue militar responde a una invasión por parte de una nación extranjera, una rebelión o insurrección peligrosa contra la autoridad del gobierno y una incapacidad para hacer cumplir las leyes con fuerzas regulares. En ese mismo orden, cientos de personas salieron a las calles en 3 de las principales ciudades de Texas la noche del pasado lunes para apoyar las protestas en contra de las redes migratorias en Los Ángeles. Se recuerda que el presidente estadounidense firmó el miércoles de la semana pasada una prohibición de entrada a Estados Unidos para 12 países, principalmente de África y Medio Oriente, reviviendo un esfuerzo de su primer mandato por impedir la entrada en el país a un gran número de migrantes y visitantes. La prohibición, que entró en vigor el pasado lunes, impide viajar a Estados Unidos a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Trump también impuso restricciones, aunque sin llegar a una prohibición total, a los viajes desde Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Las personas de esos países no pueden ir a Estados Unidos de forma permanente ni obtener visas de turista o estudiante. Finalmente, un adolescente de 15 años fue capturado tras ser señalado como el presunto autor del atentado con arma de fuego contra el aspirante presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, ocurrido durante un acto público en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, Colombia. Según información oficial, el menor habría disparado con un arma calibre 9 milímetros mientras Uribe ofrecía un discurso. El joven, que no tiene antecedentes judiciales, resultó herido al intentar huir y fue interceptado por miembros de la comunidad y del cuerpo de seguridad del político. En un país aún en vilo y en shock tras el atentado contra el senador opositor Uribe Turbay, al menos 8 personas murieron en una ofensiva violenta en el suroeste de Colombia, donde 19 ataques con explosivos y hostigamientos armados sacudieron a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, según informaron las autoridades. El Ministerio de Defensa consideró los ataques como una reacción desesperada de los grupos armados ilegales ante las operaciones contundentes de la fuerza pública que han golpeado sus estructuras y economías ilícitas. En total fueron registrados 7 atentados en el Valle del Cauca y 12 en el Cauca, que se cobraron la vida de 2 policías, uno asesinado por un francotirador en el municipio de Caloto y otro por la explosión de un autobús bomba en el peaje de Villarrica. En esos departamentos tienen presencia las disidencias de las distintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y el Ejército de Liberación Nacional ELN, el mayor grupo guerrillero de izquierda activo en el país. Los responsables son guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz de las autoridades con las FARC en 2016. Se trata de una de las peores arremetidas de guerrilleros durante el gobierno de Gustavo Petro, que llegó al poder en agosto de 2022 con la idea de negociar la paz con todos los grupos armados ilegales del país, pero de momento no llega a acuerdos con ninguno. En enero, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional ELN asesinaron a más de 100 personas en la frontera con Venezuela. Una pausa, retornamos en breve con el enfoque de la semana. Bueno, señores, hubo un reportaje en uno de los medios oficiales del Vaticano, Vatican News, que ha tenido muchas repercusiones, no solo porque se trata de una crítica a las deportaciones que se llevan a cabo en la República Dominicana de ilegales haitianos, porque críticas también la han publicado otros medios. Pero esta crítica tenía particularidades, tratándose del vocero de uno de los medios que es vocero, que es voz oficial del Vaticano. Entonces ya esto tiene otras implicaciones, porque ya esa
esas cosas que se plantearon allí sin ningún tipo de comprobación absurda. Aquí se persiguen a los haitianos y se les mata, se les entierra en los caminos. Las condiciones en las que se les deporta son sumamente inhumanas y bueno, muchas otras exageraciones. Siempre he dicho que una deportación es desagradable, muy desagradable. Una deportación no es cómoda, no es cómoda. Una deportación no es un viaje, no se parece para nada a un viaje de placer, no, pero para nada, ni siquiera un viaje de trabajo, para nada, es una deportación. Es un evento que afecta a las personas, que es objeto de ella, y sencillamente se trata de tomarte, llevarte a un sitio de depuración para ser repatriado a tu país. Eso es incómodo. Eso es incómodo. Pero bueno, es ese hecho. En camiones, en guagua, etcétera. No sé si se pretenderá que sean vehículos de lujo. De todas maneras, como el deportado no está conforme, va en un vehículo de lujo y lo va a desbaratar. Entonces, República Dominicana sencillamente sabemos que no puede permanecer de brazos cruzados, permitir que Haití se vacíe en la República Dominicana. Y el único instrumento que hay hasta ahora son las deportaciones. Entonces, bueno, se producen estas críticas. Cuando se producen las críticas de Vatican News, decimos, bueno, el gobierno tiene que responderla, pero la Iglesia Católica, su conferencia del episcopado, no puede quedarse callada frente a estos infundios. Uno conoce cuál es la posición de la Iglesia con relación a estos temas, porque la Iglesia es una institución de vocación universal. La Iglesia no es una institución que está abrazada al concepto del Estado-Nación, sino que es una institución universal y ve a las personas como una, hermanadas en la fe, no importa de dónde haya nacido. Entonces, eso es así, y por esa vocación cristiana, pues tiene un enfoque realmente compasivo, tiene un enfoque solidario, pero ese enfoque solidario no puede llegar al extremo de tolerar infundios contra un país católico que tiene un concordato con la Iglesia Católica, pero además que trata muy bien a la Iglesia Católica. Entonces, la conferencia, o por lo menos su vocero, sí se pronunció, que es el arzobispo de Santiago, presidente de la conferencia del episcopado dominicano, el obispo Héctor Rafael Rodríguez, se pronunció y realmente consideró exageradas las cosas que se plantearon en Vatican News, y dijo que cosas tan graves como las que se publicaron ahí no debieron hacerse sin comprobaciones. Aunque él reiteró sus críticas al tema de las deportaciones. Por otra parte, hubo un pronunciamiento de los jesuitas. Los jesuitas, pues, están planteando un plan de regularización y están cuestionando las deportaciones. El Estado debe parar las deportaciones, irse a un plan de regularización, y entonces eso, todo lo que se está haciendo es violatorio a los derechos humanos, a una serie de cosas.
Con los jesuitas hay una tradición que los aparta mucho de ese compromiso con un pueblo, con una patria, con una nación. Por eso ellos fueron expulsados de los virreinatos de América por Carlos III. Y se puede decir, bueno, eso lo que representó para España fue atraso en su educación, que ellos aportaban mucho. Y hay quienes se atreven a decir que eso explica parte de lo que ocurrió con España, que repercutió en el desarrollo de España. Bueno, si eso fue un acontecimiento que repercutió en el desarrollo de España, entonces repercutió en el desarrollo de otros países europeos, porque los jesuitas fueron expulsados de todas las monarquías europeas, incluso fueron objeto de una anulación por parte del Papa, que lo volvió a restablecer después, pero fueron anulados, entre otras cosas, deslealtades, enriquecimiento, muchísimas cosas, como la que se expresa en este comunicado. Regularización, el país no tiene ninguna forma de regularizar, porque un plan de regularización tendría que hacerse entre los dos estados, una contribución. El Estado haitiano tiene que documentar a sus ciudadanos y solo un ciudadano documentado puede buscar un estatus de residencia temporal o un estatus laboral en otro país. El país receptor no puede inventarse la documentación de una persona para regularla. Entonces, ya lo intentamos en el pasado y fracasamos absolutamente. Fracasamos absolutamente. Incluso hoy hay dificultades hasta con lo que están legales, y la mayor dificultad la tienen con Haití, que para renovar un pasaporte de una persona le está cobrando 40,000 pesos en sus consulados. Esa es una persona que tiene un estatus legal en República Dominicana, de residencia temporal, se le venció, quiere renovarla, no puede renovarla si no tiene pasaporte o si su pasaporte se ha vencido. Va a renovar su pasaporte, su consulado, se la ponen en China. Es decir que ni siquiera esos casos puede resolverlo la República Dominicana en estos momentos, y no puede permitir que ya un Estado colapsado le transmita toda su descomposición al Estado dominicano. Entonces, a los jesuitas no hay que ponerle ningún tipo de atención, por lo menos con relación a este tema, no la merecen. No la merecen. República Dominicana tiene que seguir actuando como lo está haciendo. Qué bueno que estamos unificando una posición de todo el liderazgo con relación a esa temática, y seguir abogando porque la comunidad internacional juegue su papel. Esta semana se habló de la muerte de por lo menos 100 pandilleros que estaban en una escuela abandonada. Por eso fue la efectividad del plan. Ellos estaban en una escuela abandonada en un lugar que se llama Marananta. Ahí estaban miembros de dos de las bandas, Gran Rabine y Vilás de 10. Entonces, se le disparó con drones y supuestamente murieron 100. Esta es una operación que está a cargo del primer ministro haitiano, y bueno, fue denunciada por una institución de
o dada a conocer por una institución de los derechos humanos, porque yo me imagino que los derechos que se están violando en Haití no son los de los pandilleros, sino lo de el ciudadano a los que esos pandilleros mantienen totalmente criminalizado. Entonces, este será siempre un tema difícil que el Estado Dominicano tiene que abordarlo con responsabilidad, porque la solidaridad no va al extremo de perjudicar a los nacionales de un país. Hay que ser solidario, pero lo primero que tiene que hacer un Estado es proteger a los ciudadanos de ese país. Y nada que perjudique a los ciudadanos de ese país, ni a ese país como tal, puede llegar a permitirlo. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, la Suprema de Argentina, la Suprema Corte de Argentina, dejó mal parada a la expresidenta Cristina Kirchner. Ella tenía una condena a 6 años de reclusión e inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos. La apeló, pero la Suprema emitió una decisión donde rechaza la apelación o donde mantiene firme la condena de la que ella había sido objeto. Y no resultó muy dificultoso para los jueces hacer eso, porque el Ministerio Público también apeló la decisión y había solicitado duplicar la pena, es decir, llevarla a 12 años y incluir el crimen de asociación ilícita. Si complicarle las cosas aún más a Cristina, la Suprema no se la complicó, pero se la dejó como estaban. Ella había anunciado planes de presentarse como candidata a diputada. No lo podrá hacer. No podrá presentarse como candidata. Podrá seguir ejerciendo su liderazgo, pero no podrá ya competir. Y aún el liderazgo en esas condiciones se limita mucho, porque ella, además de que no podrá competir, de que no podrá presentarse, entonces tampoco podrá movilizarse. Seguro que su prisión será domiciliaria, pero será prisión al fin y al cabo. Solo ella puede ver a las personas que vayan a visitarla o que ella llame para que la vayan a visitar, pero no puede moverse por la geografía de su país. Entonces eso para el liderazgo también es una limitante. Ella habla de la UFER, no hay que descartar que realmente la política también esté ahí, pero evidentemente que en los gobiernos de ella y de su esposo, hubo mucha corrupción y que ellos se enriquecieron realmente de manera muy obvia en el ejercicio del poder. Entonces, lamentablemente ahí está padeciendo las consecuencias. Por otra parte, esta semana hubo un hecho que me apenó mucho. Me apenó mucho porque se trata de algo que ocurrió en Miches. Una jovencita madre de 18 años que maltrató
a una hija recién nacida de apenas un mes. La agredió en el cráneo, le rompió costillas, etc. Entonces, ella ya había cumplido 18 años, va a ser procesada. En este caso, debe haber algún tipo de intervención especial. Primero, ya sabemos que si la criatura sobrevive, que informó el hospital Robert Reed que está estable, que va evolucionando bien, si sobrevive, no puede volver jamás a los brazos de esa madre, que no está en condiciones de tener una criatura. Pero la propia madre también debe ser tratada como una víctima de sus circunstancias. Una jovencita de 18 años no está preparada para ser padre, probablemente entendía que esa situación le arruinaba la vida, la sacaba de lo que ella entendía que era la vida en ese momento, que tal vez era disfrutarla, movilizarse, estar en lo que hacen sus otras amigas, y al verse en esta situación, pues quiso pagar las consecuencias con su criatura. Pero evidentemente que esa niña no debe ser tratada como una criminal, que ya mira que medida de coerción, que tantos años de prisión, etcétera. Eso amerita otro tratamiento para que ella tenga realmente la oportunidad de salir de este trance y de superar ese trance y de reorientarse. Eso ojalá que ocurra. Por otra parte, el espectáculo que se presencia en los Estados Unidos, donde empezó por Los Ángeles, cuando el expresidente Donald Trump, sin autorización de las autoridades del estado de California, ni de la alcaldesa de Los Ángeles, ni del gobernador de California, envió marines y envió la Guardia Nacional, efectivos de la Guardia Nacional y marines a California, cosa que un presidente no puede hacerlo solo si se está en guerra, si hay una invasión extranjera, etcétera. El presidente tiene a su cargo la defensa de la Unión, pero si no es así, cada estado es una república que tiene independencia, y entonces cada estado administra sus conflictos. Entonces se están creando conflictos interestatales. Esto se expandió a otros estados y muestra algo que no va a permitir que ese país pueda, digamos, buscar caminos de resolver su problema de su gran déficit, de relanzarse como potencia, porque estamos hablando que es un país que lo único que está es envuelto en conflictos nacionales, conflictos internacionales, conflictos de naturaleza personales, como el de Donald Trump y Elon Musk, que atenuó un poco esta semana. El presidente fue a un espectáculo, lo abuchearon, tiene todo un país movilizado, rechazando su política, enfrentado a la justicia. Su partido hasta ahora ha tenido un comportamiento solidario, pero debe haber muchos disgustos también en su partido. Entonces, ojalá que las cosas cambiaran, porque nosotros no somos estadounidenses, somos dominicanos,
que vivimos en la República Dominicana, pero dependemos mucho de cómo marchen los Estados Unidos. Eso se refleja mucho entre nosotros. Entonces, ojalá que la economía de Estados Unidos, que está apuntando hacia una recesión, no llegue a experimentar una recesión o no llegue al desarrollo de una nueva crisis económica internacional que la puede generar por su tamaño, no solo una recesión en Estados Unidos, sino una crisis económica mundial como la del 2008, por ejemplo. Ojalá que las cosas no lleguen hasta ahí. Señores, buenas noches.